Mucho gusto, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy nos formulan una actividad para un plan de procesos de almacenamiento y demás, todo lo que tiene que ver en la parte logística. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a empezar a ver a qué hace referencia. Entonces nos ponen un caso donde me acaban de contratar como gerente operativo de una empresa. Y lo primero que me piden es que establezca un plan de trabajo donde incluya conocer los estados del producto. Para que yo deberás establecer una forma adecuada de identificar cada producto y la manera en que tenga su pleno conocimiento siempre la ubicación del producto. Establecer un plan de salvaguardar el producto y la propiedad del cliente. Establecer un plan de preservación del producto refrigerado. Establecer procedimientos donde se garantice adecuadamente la trazabilidad del producto y establecer 3 indicadores de control que nos garanticen la efectividad de cada uno y por último unas recomendaciones. Entonces básicamente lo vamos a hacer en 6 pasos. Vamos a iniciar con el paso 1, el reconocimiento. Entonces en este momento digamos que a mi bodega llega un cliente y me dice, bueno, necesito que por favor le voy a entregar, voy a asociarme con usted para que usted maneje mis productos en la cuestión de almacenamiento y distribución. Entonces, por poner un ejemplo, vamos a poner dispositivos médicos, Johnson & Johnson. ¿Qué pasa con estos productos en específico? Normalmente los dispositivos médicos y los medicamentos requieren un manejo y un tratamiento un poco más riguroso. Tomo este ejemplo precisamente por la complejidad de los mismos. Normalmente cuando hablamos de logística y tenemos otra clase de productos como aceites o bueno, productos de consumo normal, no tienen tantas restricciones como sí lo tendrían los medicamentos, ya que son elementos, incluso algunos son radiactivos, otros refrigerados, otros que necesitan unas condiciones de luz específicas, etcétera, etcétera, para poder conservar y preservar las características de cada producto y así poderlos vender y que pues tengan obviamente su vida útil y su funcionamiento debidamente pues como debe ser, ¿no? Como lo pide y lo establece cada fabricante. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer antes de cualquier cosa, antes de recibir el primer elemento, la primera mercancía, es el estudio de la ficha técnica de los productos. En cuanto al tamaño, que me va a dar básicamente la referencia de cómo debo almacenarlo y de acuerdo me va a medir también la capacidad que tengo en mi bodega para almacenarlo, de qué forma almacenarlo y que en la ficha técnica me establece también pues las diferentes propiedades que me permitan a mí implementar controles por si no reciben mucho peso, por si no tienen que tener luz, por si su condición de temperatura es específica, etcétera, etcétera. Los tipos de embalaje precisamente para saber de qué manera lo puedo manipular de mejor manera. ¿Cuántos tipos de embalaje tienen? Normalmente los medicamentos vienen hasta en 3 o 4 embalajes, digámoslo así, empaque primero, segundo, tercero y el cuarto. ¿Qué clase de riesgos? Porque si yo voy a almacenar, por ejemplo, unos medicamentos que tienen una base radiactiva, las personas que están ahí pueden tener un riesgo, tanto de sufrir un accidente como de protección de bioseguridad para manipularlos, ¿sí? La vida útil del producto. Y esto es muy importante y aquí empezamos a jugar porque muchos me dicen que la vida útil del producto. Y es porque con la vida útil del producto yo me puedo referir a implementar un sistema de slotting para tener una rotabilidad mucho más eficiente y asegurarle a mi cliente que el producto se está rotando y no que voy a dejar de pronto alguna mercancía que se me quede porque está en la parte más lejana de la bodega o en la parte más alta y su vida útil se vaya desapareciendo. Entonces es muy importante tener este impacto para uno tener el control, y más adelante cuando miremos el tema de los inventarios también es muy importante el tema de la vida útil. Las restricciones en cuanto a INVIMA, porque muchas veces si yo tengo una bodega donde ya tengo almacenado alguna clase de producto, hay una serie de manuales que el INVIMA y el Ministerio de Salud en este tema los traigo y les recuerdo que lo traigo a colación porque este tema de medicamentos para el modo del ejemplo es el más complejo y el que más condiciones pide. Entonces si yo tengo almacenado por ejemplo productos como jabón en polvo, yo no puedo ir a mezclarlo con en la misma bodega o a menos que tenga una separación óptima con medicamentos por ejemplo o leche en polvo, porque el solo ambiente me va a generar contaminación directa y esto el INVIMA es muy estricto y hay un manual que pues no lo tengo a la mano, pero que sí existe, que lo utilizan mucho en las bodegas, previo a un estudio que cada bodega solicita, y allí les dan las recomendaciones pertinentes.
La capacitación sobre el manejo. Entonces, si viendo las características y la ficha técnica, yo necesito saber cómo se debe manejar cada elemento. Si necesita algunos aditamentos especiales para garantizar la bioseguridad, o el tema de la capacitación por si es muy delicado, si se rueda, si es líquido, si es polvo. Además que más adelante en los otros planes que vamos a ver, cuando tengamos toda esta información clara, podemos mirar hacia dónde podemos garantizar nosotros no solamente el producto, sino la estabilidad y la salud y la integridad de las personas que manipulan el producto durante toda la cadena logística. Entonces es muy importante tener el tema de la capacitación sobre el manejo de cada uno de los elementos que vayamos a almacenar o distribuir. Capacitación sobre posibles incidentes y accidentes. ¿Qué pasa si un frasco se me rompe y resulta y pasa que el frasco es corrosivo? ¿Cómo debo manipularlo? Si es flamable y se me inflama, ¿cómo, de qué tipo, de qué forma debo yo apagar el incendio? Incidentes. Aquí hay una parte legal, sobre todo cuando manejamos medicamentos por el Fondo Nacional de Estupefacientes, en donde estos incidentes incluso pueden llegar a un tema legal si no se manejan de una manera estricta. Entonces, bueno, vamos para el segundo, para no hacer esto muy largo. Garantías y condiciones de manejo. Entonces aquí tenemos que tener la adecuación de ambientes y espacio. Una vez conocida la ficha técnica, yo tengo que establecer en mi bodega las adecuaciones en cuanto a ambiente y espacio para garantizar la permanencia de la mercancía de mi cliente. Indicadores de ambiente y o manipulación. Como les decía, por el caso de los medicamentos necesitan algunos una temperatura, se clasifican por temperatura desde refrigerado hasta temperatura ambiente. Entonces cada uno tendrá que tener unos sensores de temperatura que tendrán que tener un seguimiento diario de los mismos para garantizar que en todo el tiempo que esté ese medicamento no se va a romper las cadenas de temperatura ni demás. Y el de manipulación, obviamente, quien manipula sus instrumentos de medición para que pues se haga una correcta trazabilidad. Protocolos de manipulación del producto. Como les decía, hay productos a veces que son un poquito más complejos, como el del Fondo Nacional de Estupefacientes, en donde solamente gente que esté capacitada y autorizada por, digamos así, por la misma gerencia puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que se utilizan para hacer cosas ilícitas. Entonces es muy perentorio tener unos protocolos de manipulación que garanticen quién, cómo y cuándo se manipularon. Protocolos de manutención del ambiente. Eso quiere decir básicamente todo el tema de fumigación para evitar el tema de plagas, reparación de los ambientes refrigerados, de aires acondicionados, de las tejas, de medidores de humedad, etcétera, etcétera. Todo esto en mi bodega yo tengo que tenerlo para decir, mire, mensualmente o anualmente o cada 6 meses yo hago la reparación, hago las mediciones y así puedo mantener la vida útil de los productos. Tenemos el tercero, que es el sistema de trazabilidad. Aquí es algo muy importante porque se deben generar protocolos de recepción de la mercancía. Cómo se debe recibir la mercancía, de qué forma, en qué espacios, cómo se debe contar, cómo se debe reportar alguna incidencia, porque muchas veces cuando nos llegan y recibimos en las bodegas encontramos daños que finalmente, si no los reportamos en ese momento, van a ser pagos por parte de nosotros. Entonces pues la idea es que los protocolos de recepción tienen que ser muy estrictos, cualitativo y cuantitativo, para saber cuánto se recibe, y que eso tiene que tener unos filtros que ya hablaremos más adelante de los filtros. Segundo, protocolos de ubicación virtual y física. Entonces, ¿a qué hace referencia? Después de que yo recibo mercancía, que yo verifiqué con los filtros de recepción que es la mercancía de la forma correcta, en el lote correcto, en la indicación correcta, porque en estos casos hasta un número puede ser complicado. Si hablamos, por ejemplo, de dispositivos músicos como implantes mamarios, ellos tienen un registro único, y si yo tengo un troque en alguno de esos en la recepción, si me dicen que llegó el número 305 y me llegó el 306, pues ahí ya va a tener un problema, porque se está perdiendo la trazabilidad desde el mismo fabricante y en el caso de cuando se almacena. Entonces ahí es donde debo reportar eso. Los protocolos de ubicación física y virtual, tanto lo que yo recibo, dónde lo dejo, cómo lo dejo, y aquí es muy importante, si no he podido, si yo no tengo datos previos, debo solicitarle a mi cliente un historial mínimo de 6 meses, un año, de la rotabilidad de sus productos, para saber cuál es el que más rota al que menos rota. Esto con
la utilidad de poderlo ubicar de manera estratégica, porque si tengo un producto que me rota mucho, pues tengo que dejarlo mucho más cerca a las mesas de alistamiento, porque sé que es lo que más me están pidiendo. Si lo dejo al final de la bodega, eso me va a generar un impacto en desplazamientos que en tiempos me puede dar un impacto de demoras y de una mala utilización del recurso humano que esté haciendo la gestión de picking y packing. Tercero, debemos tener un cronograma de inventarios. Y aquí es muy importante porque generamos inventarios de salida. ¿Qué quiere decir? Una vez salga un dispositivo y se cierre la operación de forma diaria, debo generar un inventario de salida para garantizar que lo que me pidieron ese día y lo que solicitaron y lo que despaché ese día efectivamente salió. Que si yo tenía al inicio del día 10 productos en una ubicación y despaché 3, pues debo verificar que efectivamente se quedaron 7 y no que quedaron 6, entonces ya me hace falta 1, despaché 1 de más, o por el contrario que tengo 8, entonces despaché mal, entonces ahí me quedarían 2. Muy importante, ese cíclico de salida se deben hacer a diario. Es muy importante este inventario de cíclicos de salida. Es un filtro fundamental para tener una trazabilidad exacta. Los inventarios cíclicos, obviamente, pues me piden darle la vuelta a todo mi inventario en un periodo de 3, 6 meses, un año, incluso depende de lo que se maneje. De esta manera debo programar inventarios cada 8 días o diarios, contando de a pocos para ir dándole la vuelta y así identificar de pronto algunos impases que pueden haber o errores en picking y packing o incluso en la misma recepción que tengo que empezar a hacerles un seguimiento a nivel sistema, quién lo recibió, cómo lo recibió, si llegó o no llegó, qué evidencias hay, qué despachos hubieron de ese tipo, para así empezar a mirar dónde estuvo el error. Y el inventario general, que del Wall to Wall, o el inventario general que nos piden, incluso la ley nos exige a nosotros pedir un inventario en algunos casos de 6 meses o un año, dependiendo del caso. Y finalizando todo este tema de inventarios, tenemos que hacer un cruce en sistemas de información entre la información que el cliente se supone nos entregó, que nos dice, le entregó 10.000 unidades de tal referencia, y usted me tiene que decir qué pasó, si se fueron, están almacenadas o qué pasó, versus el propio. Entonces justificar, cruzar esos dos sistemas de información para encontrar las falencias y que pues estemos tanto, el cliente esté sincronizado con lo que tenemos en bodega y con lo que fue así despachado y con lo que finalmente pronto se nos dañó, desapareció, y así también poder tomar planes de acción a futuro en mirar a sus ventas y a sus proyecciones. Cuarto, despacho de la mercancía. Protocolo de búsqueda referenciada por picking. No es que si me pidieron un Alka-Seltzer yo voy a la primera ubicación que encuentre y cojo un Alka-Seltzer y ese lo despacho, sino si a mí me dicen que el Alka-Seltzer tengo que sacarlo de la ubicación X, pues tengo que ir a la ubicación X, así la A me quede más cerquita, porque puede hacer que en la ubicación X ese Alka-Seltzer tenga menos vida útil y necesitemos darle más prioridad. Entonces, no solamente así sea el mismo producto, tenemos que tener esos protocolos de búsqueda y referencia en picking exactos, precisos y concisos. No puede haber error. De acuerdo a lo que votemos el picking, de acuerdo a lo que nosotros ordenemos, debemos nosotros ejecutar el picking. Asimismo, tenemos que tener los protocolos de egreso del sistema de la información. Una vez yo haga mi alistamiento, debo garantizar que ya al momento de empacarlo lo excluyo de mi sistema de bodega, del sistema de información que esté manejando la bodega, para que lo descuente y así en futuros picking pues no tenga evidencias y aumentar el tema de la trazabilidad. Tengo que generar un protocolo de picking con evidencia verificada en las condiciones, sobre todo de frío. Por ejemplo, hay medicamentos que solamente están aquí en Bogotá y tienen que despacharse a Cartagena. Si se transportan por tierras, aproximadamente tienen que tener una vida útil de transporte de 48 horas. Entonces yo tengo que verificar y garantizar que en esas 48 horas la mercancía no se va a perder la temperatura que se solicita. Para ello utilizo neveras, utilizo carros refrigerados, utilizo hielo seco y demás. Entonces es importante que todo esto quede con evidencia para que si cuando llegue allá pasa alguna situación, pues ya no es tema del packing, sino ya es tema de pronto del transportador o otra condición adversa, pero de mi bodega salió con las verificaciones y con las especificaciones que me pedían para ser transportadas. Es muy importante que tengamos esto. Y por último, tenemos que tener muy clara la documentación de soporte que le entregamos nosotros a el transportador,
para que él no vaya a tener ningún problema y sepa qué es lo que está cargando, en qué condiciones debe transportarlo y qué cuidados debe tenerlos al momento de transportar la mercancía. Bueno, aquí en el quinto, transporte de mercancía, es importante que una vez nuestra mercancía haya salido de la bodega, que haya tenido todos los controles, las verificaciones, que soporten que esa carga va a ir bien, que es la mercancía correcta, que va para el destinatario correcto. Vamos a la parte 5, donde vamos a tener la documentación del transportador. Mucha gente o muchas empresas lo que hacen es que subcontratan este tema de transportador. Entonces a veces se pierde un poquito la trazabilidad de aquello, porque la responsabilidad del transportador solamente piensan que es ir a entregar. Aquí en esta primera documentación del transportador yo tengo que identificar, en el caso de los carros que son refrigerados, que los certificados de termo, de verificación del termo, de seguimiento del termo, estén al día, que hayan sido revisados periódicamente. El caso de SODAC, Tecnomecánica, Seguro, incluso, porque pasa incluso mucho el tema del pase o de las sanciones que puedan tener los conductores. Al momento que yo tengo un negocio y un cliente me encomienda que yo se lo entregue al cliente final, y si en ese proceso de transportar las autoridades paran mi carro y por algún documento del transportador el carro resulta yéndose para los patios o con alguna sanción, puedo estar exponiendo la carga de la persona que me encomendó eso a que pierda la refrigeración, que se pierda, que se dañe, que sea mal manipulada, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante esta documentación del transportador también, porque nos va a garantizar que legalmente no va a tener ninguna implicación durante el recorrido. La documentación de carga, como ustedes ya la conocen a nivel logística, es muy importante. ¿Qué transporto? ¿De quién es? ¿Para dónde va? ¿En qué fecha? ¿En qué tiempo? ¿En qué cantidades? Además, por un tema también duanero y un tema también de impuestos, por el tema del contrabando. Entonces es muy importante que todos estos documentos estén debidamente diligenciados para que las autoridades, al momento de realizar cualquier control, no encuentren ningún elemento que nos impida a nosotros cumplir con la misión que nos fue encomendada. Entonces, aparte de eso, una vez ya tenemos esos documentos, tenemos que establecer con el transportista un protocolo de entrega y de logística inversa, incluso si es necesario. ¿Qué pasa si no me lo reciben? ¿Qué pasa si la persona no me firma la entrega? ¿Qué pasa si me dijeron que era a las 2 y me recibieron a las 4 y no pude hacer las demás entregas? Todo este plan, este protocolo de entrega, si necesito un gato en específico, algún elemento específico para poder hacer la entrega, hasta dónde voy yo, si voy hasta la portería, si voy hasta el apartamento, si es una empresa, a dónde me voy a dirigir, quién me firma el recibido. Todas estas cosas en el protocolo de entrega tienen que quedar establecidos para tener una correcta trazabilidad de que la mercancía sí fue entregada a quien debía ser entregada, en el momento que fue solicitada, en las cantidades y características que fueron solicitadas. Entonces es muy importante que en los protocolos de entrega se establezcan y que los manejen y se cumplan, sobre todo por parte de los transportistas. Adicional a eso, normalmente las empresas de logística, almacenamiento y distribución tienen una característica, y es que ellos no solamente trabajan con una sola empresa, no solamente gestionan el transporte de entrega de una sola persona o una sola empresa, sino que adicional en sus mismas rutas incluyen otra clase de elementos a entregar. Es así que es necesario tener una creación de rutas, además por estudios de seguridad, estudios de trazabilidad. Hablemos de las rutas nacionales, por ejemplo, si van de aquí a la costa, por dónde se deben ir y a qué horas deben ir, porque también el tema de seguros entra a impactar directamente en el estudio de seguridad que se haga del transportador. Entonces, si al transportador se le dice que tiene que transportar solo de día y por una ruta específica, debe hacerse de esa manera, para que si se llega a presentar algún inconveniente, las aseguradoras puedan responder, porque hay muchos transportadores que no, yo prefiero de noche, y es una zona de pronto donde se han presentado saqueos o averías, o como lo que hemos visto en las noticias, que
que impactan los carros para que se choquen y robarlos. Si se hace fuera de estos protocolos de la creación de las rutas que tienen un previo estudio de seguridad, me pueden generar muchos problemas al momento de cumplirle yo a la empresa que me está pagando a mí por el almacenamiento y la entrega de la mercancía. Entonces por eso tenemos que tener un seguimiento 24/7 en dado caso de el seguimiento GPS. Además, cuando las empresas manejan directamente su flota de vehículos, también nos sirve para hacer un seguimiento de el combustible que utilizan en esas rutas, de cuánto combustible se va, porque pues si finalmente se va por otras rutas donde se va más combustible, pues ya ahí me está creando un sobrecosto de la operación. Por eso es importante el seguimiento del GPS. Y seguimiento de entregas. ¿Esto a cuánto hace? Que yo tengo que saber, si tengo un departamento de calidad que, listo, dijeron que a las 12 era la cita, venga, a las 2 sí le están entregando. Señor, si fueron a entregarle hoy, le entregaron lo que era, etcétera, etcétera. Seguimiento a todos los que recepcionan mercancías para que podamos darle un cumplimiento al 100% a nuestro cliente. Por último tenemos el sexto, que es el retorno y cierre, que son protocolos de devoluciones. ¿Qué pasa si me devuelven una mercancía? ¿Por qué me la están devolviendo? Entonces ahí es donde entran las evidencias y los documentos que soportan el por qué me están devolviendo la mercancía. No, es que cuando llegó la mercancía estaba abollada, estaba rota, estaba imperfecta, estaba incompleta. Entonces todo esto es muy importante que quede en la documentación que previamente teníamos con los protocolos de entrega. Es muy importante tener eso. Ingreso de soportes de entrega, es decir, cuando mi entrega se cumple al 100%, me pidieron un artículo, entrego un artículo en la cantidad de referencia que son, ok, por favor, quién me firma, quién me recibe, y esos documentos deben de ingresar entre los soportes de entrega para ayudarle el seguimiento a los indicadores que la empresa me exige a mí para tal fin. Y la validación de la mercancía retornada por partes de calidad. No toda la mercancía que ingresa, porque hay mucha gente que no, es que se abolló la caja del empaque secundario. Entonces esa mercancía se puede vender, digámoslo así, desde su empaque primario. De pronto para un cliente que reciba, solamente le interesa que el empaque primario sea el que esté óptimo, no la caja donde vienen los 24 productos. Entonces es muy importante tener la validación de la mercancía retornada por parte de calidad en los tiempos casi que inmediatos cuando vuelven a ingresar a bodega para poder mirar ahí qué se puede salvar. Cuarto, ingreso y novedades del sistema de información. Es importante que todas estas novedades que acabamos de ver queden registradas y soportadas en un sistema documental, porque cuando empecemos a hacer trazabilidad le podemos evidenciar a nuestro cliente, mire, nos entregó por esto, estamos viendo la falencia en tales aspectos, estamos viendo que están devolviendo mucho porque la caja del segundo empaque se rasga muy rápido, entonces ahí empezamos a tomar acciones para mejorar, que muchas veces no depende de nosotros, pero que si las ponemos en evidencia, muy seguramente el cliente va a tomar acciones para que esto disminuya y se pueda hacer un mejor manejo. Validación de mercancías retornadas por calidad, ingreso de novedades al sistema y por último protocolos de desinfección y o destrucción en dado caso que lo que nos estén devolviendo no se pueda reutilizar o haya tenido algún contacto que trate de contaminar la mercancía y que nos puede de pronto llegar a infectar. Digamos, si hubo alguna clase de derrame en la caja secundaria, pero en la caja primaria, el empaque primario está perfecto, entonces debemos destruir esa otra caja, pero debemos desinfectarlo porque de pronto el jabón o si es algún inflamable, etcétera, o corrosivo, entonces debemos hacer las respectivas medidas para que esto no nos impacte. Por último vamos a tener la ficha técnica de los indicadores, algo muy sencillito con todo lo que les hablé. Entonces, ingresos. En los ingresos y en los despachos y en las devoluciones siempre sí o sí se deben de manejar tiempo de procesos por número de cantidad de piezas manejadas. Es decir, si yo voy a recibir 1000 unidades, ¿cuánto me demoro recibiendo esas unidades? Bien sea porque las ingresé, bien sea porque las estoy despachando, bien sea porque me ingresaron por devolución, recuerden que hay un tema de calidad, o bien sea porque tengo que verificar si están dañadas o no. Ejecución de slotting, como les decía, slotting es la forma de optimizar nuestros espacios de acuerdo a la rotabilidad de nuestros productos. Entonces aquí tengo que estar en el ingreso de la ejecución del slotting, es decir, si es un producto que me rota en primera necesidad, yo tengo que ya establecer dónde lo voy a almacenar para que me quede un fácil manejo.
Si en despachos debo de garantizar que cuando yo genere mi picking, perdón, salga con este tema de slotting para que sean los recorridos internos más rápidos. En devoluciones, causa raíz de la devolución, lo que hablamos anteriormente, ¿por qué me lo están devolviendo? Y entonces eso ya se tipifica y se va generando un indicador de las causas. Causa raíz y responsable del daño, si lo dañaron cargando, si llegó empezando, si ingresó y ya está dañado, si en el almacenamiento se dañó, si en el picking se dañó, si en el transporte se dañó, si el momento de la entrega se dañó. Entonces esto me va a generar rápidamente quién es el causante y cómo debo mirarlo. Aplicación de 3 filtros de control, básicamente esto sí lo maneja cada empresa, pero normalmente se manejan 3 filtros de control al momento de ingresar, 3 filtros de control al momento de hacer un despacho, un pick and packing y entrega al transportista. Y las devoluciones directamente de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Directamente, dictamen de calidad, que calidad debe dictaminarme a mí si esa devolución finalmente es justificada o no, o si se debe retornar o destruir o qué. Y aquí en el tema de daños, el dictamen de calidad, efectivamente, si es algo que se puede recuperar o no, o se debe destruir o botar, o cuál debe ser el manejo óptimo para esa destrucción. Entonces esto me lo dictamina obviamente calidad. El seguimiento periódico de cumplimiento de los protocolos. Yo en el ingreso como coordinador de inventarios, por ejemplo, estar verificando que me estén ejecutando al 100% de los protocolos como deben ser y no se salten pasos. Lo mismo en el tema de despachos y en estos dos, ingresos y despachos, el intermedio es el almacenaje y ahí podemos ver la trazabilidad en cuanto a los inventarios. Con los inventarios nos damos cuenta si esos protocolos se están siguiendo efectivamente o no. Y en devoluciones, el tema de cómo están retornando las mercancías, cómo me las están devolviendo y si los protocolos están cumpliendo los tiempos, sobre todo los tiempos. Aquí es muy importante tener en cuenta los tiempos porque una vez me retorne la mercancía hay muchos elementos que tienen una vida corta y que si yo no actúo de manera inmediata en el proceso del dictamen de calidad se me puede vencer y ya pierdo ese producto. En el último, igual el cumplimiento de protocolos, pero aquí le sumamos el de destrucción, que la destrucción sea indicada conforme a lo que nos establece la ley para no contaminar el ambiente, por ejemplo, o que finalmente podamos asegurar que fue destruido al 100% y no de pronto alguien reutiliza partes que puedan tener una implicación fuerte en temas de salud o contrabando o falsificación. Bueno, por último, las recomendaciones, aplicación de metodologías de mejora continua, eso es algo que ya está inmerso en nuestras áreas. Capacitación periódica con indicadores de gestión, quién, cómo, por qué, vamos mes a mes para tomar correctivos. La socialización de eventos en proceso, si a alguien se le dañó, tuvo algún inconveniente, no entiende cómo manejarlo, entonces es importante que todo lo que esté pasando alrededor de la mercancía que fue enmendada a nosotros sea socializada para que todos tengamos una correcta retroalimentación y minimicemos el impacto de errores o accidentes o incidentes en las diferentes áreas que manejan los productos. Y por último, la sistematización del archivo y los soportes. Es importante que todo esto nos quede archivado y guardado, no solamente por un tema de presentación al cliente, sino que recordemos que al manejar inventarios y al manejar mercancía estamos sujetos a una verificación por los entes de control como son la DIAN, la Superintendencia de Industria y Comercio, también la Fondo Nacional de Estupefacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que todo ese archivo quede muy bien guardadito. Bueno, mi nombre es Enrique Forero, estudiante de Administración Logística de la Universidad Manuela Beltrán. Espero les haya servido, les haya gustado este videito explicando más o menos el plan que me solicitan en el ejercicio. Muchas gracias.